Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Bienvenidos a un nuevo programa, me da mucho gusto saludarlos. Estamos arrancando una nueva emisión de su programa favorito y les recuerdo que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Es miércoles 6 de abril, apenas miércoles. La semana se nos está yendo un poco larga, un poco cansada. Yo creo que por ahí todavía nos quedó debiendo esta hora y la venimos arrastrando, la que pues nos quitaron por este cambio de horario. Así que bueno, pues que sea leve ese día y que podamos terminar para llegar al fin de semana. Les deseo un excelente miércoles y hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de este primer ejercicio de revocación de mandato al que pues se va a estar el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenemos mucha información. Hoy tenemos también en entrevista y me da mucho gusto saludar, le doy la bienvenida al delegado del INE en Jalisco. Él es Carlos Manuel Rodríguez y nos acompaña hoy en Búnker Informativo. ¿Cómo está, delegado? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación a Búnker Informativo y compartir información que es importante con la ciudadanía sobre este tema de la revocación de mandato. Por primera vez vamos a tener este mecanismo de participación ciudadana que, bueno, ha sido impulsado de tal manera que se reunieron las firmas de ciudadanos y ciudadanas como para que el Instituto Nacional Electoral emitiera una convocatoria. Esto lo hizo el 4 de febrero. De manera que a partir de esa fecha hemos venido trabajando con intensidad en el Instituto Nacional Electoral para organizar este ejercicio de revocación de mandato, en el cual el día 10 las ciudadanas y ciudadanos que acudan a las 3.872 mesas directivas de casilla que estarán instaladas en todo el territorio del estado, pues van a tener ahí asegurada su boleta, su papeleta, en la que manifestarán su decisión, su voluntad, ya sea en el sentido de que se le revoque el mandato al presidente de los Estados Unidos mexicanos, o que por falta de confianza, o que se mantenga en el cargo hasta la culminación de su responsabilidad, que es en el 2024. Entonces, los invitamos a participar, que sea una participación libre, que ejerzan el voto, que lo van a hacer de manera libre, de manera voto secreto, sí, por supuesto, y que lo hagan de una manera muy razonada, entendiendo la trascendencia de la manifestación de voluntad que van a hacer. A ver, delegado, este ejercicio de revocación de mandato, ¿en qué condiciones se da? Sabemos que no es la primera vez, no es el primer país que lo realiza. Sí, es inédito en México, sí es la primera vez en México, pero ya en otros países se realiza este tipo de ejercicios. Bueno, sí, se realiza en otro tipo de... en otros países. Sí. Este ejercicio, tengo entendido que se realiza en Suiza. Bueno, estamos hablando de Suiza, es una sociedad con una cultura política democrática muy elevada. Creo que en el estado de California también, en Estados Unidos, está contemplado. En países latinoamericanos como es Venezuela, como es Bolivia, como es Cuba, también se tiene considerado. Y se ha ejercido por los ciudadanos en esos países. Yo desconozco las características. Se ha ejercido ese derecho a manifestarse en torno a la cuestión de revocación de mandato de los mandatarios, pero bueno, son países cuyas singularidades por ahí luego nos enteramos por la propia prensa y de las singularidades de sus gobernantes. Pero bueno, sí. Este es el primer ejercicio que vamos a realizar aquí en el país, y bueno, ha sido un tanto polémico, la verdad. Hay corrientes que hablan de participar, otras corrientes de
de no participar. En el Instituto Nacional Electoral estamos haciendo una invitación para que se participe en libertad. Pero bueno, también en un sistema electoral como el nuestro, pues también se reconoce la libertad de quienes optan por no participar. ¿Qué condiciones tienen que pasar para que se den este tipo de ejercicios? Bueno, para que pueda ser vinculatorio el resultado, para que se pueda hacer obligatorio, dado que es una especie de selección, porque finalmente en el 2018 elegimos al presidente de los Estados Unidos mexicanos para que cumpliera un periodo de 6 años, que lo habrá de cumplir en el año 2024, pero aquí a la mitad de su sexenio ciudadanos se empeñaron en manifestar su voluntad en el sentido de que se iniciara este proceso de revocación de mandato, cosa que lo arrancamos en el 4 de febrero, y en él pues está en el planteamiento de la pregunta de si se desea que el presidente de los Estados Unidos mexicanos le sea revocado su mandato por pérdida de confianza. Y ya cada uno de los ciudadanos determinará cómo habrá de manifestar su voluntad, o si, por lo contrario, si es su voluntad que concluya su periodo de mandato de 6 años hasta el 2024. Entonces el ciudadano que acuda a las mesas directivas de casilla pues tendrá esas dos opciones: marcar el cuadro que corresponda a su visión, a su elección, a su opinión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dice la pregunta que vamos a encontrar los ciudadanos ahí en esta boleta? Bueno, la pregunta textualmente dice lo siguiente, para no parafrasear. Sí. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y ya en la papeleta aparecerá un recuadro que indica que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Quienes opten por esa es la respuesta. Por esta respuesta marcarán de una manera que resulte indubitable su voluntad. Y el otro recuadro dice textualmente que siga en la presidencia de la República. Igual, quien esté por esta opción, pues habrá de plasmar su marca en este recuadro. Oiga, delegado, parece esto que está más bien conduciendo hacia una ratificación de mandato más que una revocación, una ratificación de gobierno. Bueno, en la ley federal de revocación de mandato no existe este punto de ratificación, ni en la propia Constitución, sino que el planteamiento de la pregunta hubiera sido distinto. Sin embargo, se hizo este agregado o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Hubo quienes se opusieron a este agregado a la pregunta, inclusive se acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se manifestara, lo cual lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo que era una pregunta que sí, que era constitucional, que no tenía ningún elemento de inconstitucionalidad. Entonces así quedó. Por supuesto que los ciudadanos que son adeptos al presidente de la República le dan ese sentido de ratificación, pero en esencia es un tema en el que está
planteado así que pueda darse la opción de que se revoque el mandato del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sí. Bueno, que parece difícil. Es un escenario en donde se tiene que ser, ¿cuántos? 39 millones. Es un escenario muy difícil como para que se resulte. Sí, para que sea realmente vinculante. El tema, ¿no?, de la revocación de mandato del presidente y sea vinculante. Uh-huh. Porque se requiere la participación primero de una 40% del electorado. Si el electorado lo estamos formando alrededor de poco más de 92 millones de mexicanos, esto implicaría una votación o una participación superior a los 37 millones. Una votación que incluiría a los que dicen, no, pues que continúen el mandato hasta el final de su cargo, que incluye a aquellos que su opción sea en favor de que se le revoque, o aquellos que puedan dejar que puedan nulificar su voto, por ejemplo. También cuentan esas participaciones, porque es una participación total. Sí. Entonces, para que pueda darse, tiene que presentarse esta condición, pero también otra condición tiene que presentarse: que la mayoría de los ciudadanos que participen, el 50% más uno, esa mayoría absoluta, se manifiesta en favor de que se revoque el mandato. Entonces, son condiciones, retadoras, claro, en cierto sentido, por la dimensión que representan. De manera que ustedes han visto, se ha dado una polémica entre si el ciudadano debe participar o no. Exactamente. Nuestra postura institucional es llamar a los ciudadanos a que vayan. Que lo hagan en libertad, que entiendan cuál es la trascendencia de lo que ellos van a plasmar ahí en su papeleta, ¿no? Y también reconocer la libertad de quienes asumen su postura, que claro, es una postura de no participar. Sí. Bien. Y entonces, delegado, ¿para qué hacer todo este ejercicio si se ve bastante difícil el que se logre? ¿Para qué mucha gente se pregunta, y muchos analistas pues han dicho, pues ¿para qué hacer el gasto, no? Bueno, pues sí, mucha gente se realiza esta pregunta, pero bueno, es evidente que esto ha sido interés de la propia Presidencia de la República, someter este tema hacia la opinión de la ciudadanía a la mitad de su mandato, sobre si deba o no continuar, deba o no continuar en el ejercicio de su encargo. Sí. Y por supuesto, pues hemos visto muy activos a integrantes de un partido político en este sentido, de manera que se reunieron las condiciones que establece la ley y el instituto, pues asumió sus tareas, sí, en cumplimiento a lo que dispone la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato. Yo le quiero decir que todos los que estamos en el Instituto Nacional Electoral, pues estamos trabajando con entusiasmo, forma parte de nuestras responsabilidades, pero también lo estamos haciendo con profesionalismo. Tan es así, sí, que todos los 20 equipos distritales ya a estas alturas ya prácticamente están muy avanzados en la entrega de los paquetes electorales a los funcionarios de casilla, los presidentes de las mesas directivas de casilla. Por cierto, hay que reconocer a las ciudadanas y ciudadanos que han asumido su compromiso para estar el próximo domingo 10 de abril a partir de las 7:30 de la mañana para que se instale la mesa directiva de casilla. Y ha sido una respuesta, la verdad, muy buena para el instituto, hacia el Instituto Nacional Electoral, de tal manera que
pues entendemos que es una expresión de confianza y de apoyo al propio Instituto Nacional Electoral. Como sea, marca un precedente, ¿no? En el tema de herramientas de participación política, herramientas de participación ciudadana, que bueno, pues si es vinculante o no, ya se va a realizar la primera vez aquí en nuestro país. Oiga, en el tema de los funcionarios, estos funcionarios políticos que hemos visto haciendo promoción de las acciones de gobierno, que han estado haciendo promoción de esa consulta de revocación de mandato, ¿están violando la ley de alguna manera o cómo el instituto puede estar revisando este tema? Sin duda, sin duda. Y bueno, pues son las reglas que se plantearon ahí en la propia Constitución política y sí la están violentando porque sin el menor pudor, por así decirlo, pues han estado interviniendo funcionarios de muy alto nivel hasta funcionarios de niveles más bajos en responsabilidades en los 3 ámbitos de gobierno: federal, utilizando recursos públicos. Así es, federal, municipales y de los estados en otras entidades de la República, particularmente donde gobierna un partido político. Esto es totalmente indebido, porque pues son los primeros, diríamos, obligados a cumplir con las normas jurídicas, porque de lo contrario rompen el orden jurídico, de lo contrario se manifiestan de manera despreciativa hacia el Estado de Derecho, y esto socialmente es muy, muy malo. Por ahí hubo una situación muy, muy desagradable en donde el propio secretario de Gobernación hizo declaraciones ahí pues nada adecuadas. Han sido muy criticados por los medios de comunicación, porque inclusive se habla de que se trasladaron en un avión de la Guardia Nacional para realizar actividades de esta naturaleza de promoción. Pues mi convicción es en el sentido de que deben ser respetuosos de las normas jurídicas. Sí, el instituto debe estar pues vigilante de todo este tema, ¿no? Y por otro lado también, delegado, bueno, pues ahí pareciera que también todo este ejercicio, todo esto que se está realizando, pues los va a beneficiar a este partido político de cara a las próximas elecciones, al 2024. Bueno, esto es lo que consideran algunos analistas, que más que con el propósito de que se ejerza un derecho político en un ejercicio de participación de democracia semidirecta o directa, pues más bien parece para algunos analistas políticos el ejercicio de difusión de una imagen, la imagen presidencial. Está ahí promoviendo las acciones de gobierno, ¿no? Y además como acciones previas o preparatorias de un año 2024, que será muy importante porque pues ahí tendremos elecciones presidenciales. Entonces hay muchas interpretaciones en ese sentido. Y bueno, pues hay que pedirle a la ciudadanía que participe en libertad. Sí, finalmente, delegado, ¿a dónde tiene que acudir el ciudadano que quiera ir a participar o dónde puede buscar esta información? Porque estuvo aquí hace unos días Carlos Lomelí, que bueno, pues estaba en calidad de militante con licencia como regidor para estar haciendo esta promoción. Pero él decía que había muy pocas casillas que se iban a poner aquí en Jalisco. Bueno, sí son pocas en relación a las casillas que instalamos en la pasada elección constitucional. Pero pues esta es una historia muy sabida por todos los ciudadanos, dado que se le negaron recursos al Instituto Nacional Electoral
para instalar el número de casillas a que mandata la ley, porque la ley mandata que se deben de instalar un número de casillas equivalente a las que se instalaron en las pasadas elecciones constitucionales, pero no hubo recursos, de tal manera que lo que se está costeando para la organización de este proceso de revocación de mandato es con economías del propio Instituto Nacional Electoral, que ha dejado a un lado programas y acciones con el propósito de atender este mandato de la Constitución. Y esa es la razón por la que se está instalando una tercera parte. Por otro lado, se ha criticado al Instituto Nacional Electoral en el sentido de que no ha hecho una difusión sobre la naturaleza del ejercicio de la revocación de mandatos, sobre la fecha en que se va a llevar a cabo. Y bueno, pues parece que ni escuchan radio, ni ven televisión, porque dicen que no ha hecho difusión el INE. Y la verdad, por ejemplo, hoy yo agradezco la oportunidad que nos brindan de abrirnos los micrófonos para brindar toda esta información. El INE ha estado utilizando todos los tiempos que le brinda el Estado mexicano en radio y televisión para difundir a través de los distintos spots sobre qué es la revocación de mandato, qué se requiere para participar, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos aspectos informativos sobre la revocación de mandato. Tan es así que a estas alturas ya hay más de 900,000 impactos, spots que se han difundido en radio y televisión desde el 4 de febrero a estas fechas. Sí. Por cierto, el día de hoy es el último día para que los ciudadanos puedan participar en tareas de difusión sobre la revocación de mandato, y recordando que le está impedido a los partidos políticos o a todos los partidos políticos participar en las tareas de difusión. Digamos que a partir de mañana empieza ya como una veda. Y empieza a partir de mañana una veda total, que sigue siendo prohibitivo para todos, para levantadores de encuestas, sí, el brindar resultados, etcétera, y esto hasta la culminación de la jornada electoral. Ok. O sea, a partir de mañana, jueves, viernes, sábado, ya no se puede hacer ninguna promoción. Las únicas instancias que sí lo pueden hacer es el Instituto Nacional Electoral, es la única instancia que lo puede realizar. Sí. Pero fuera de ahí, nadie más. Okay. Ni publicar encuestas, ni absolutamente nada. Entonces, esto es así para darle al ciudadano un espacio de reflexión sobre cuál va a ser su postura que va a asumir ante este llamado que se le hace para participar en la revocación de mandato. Bien, ¿cuál es el horario para este domingo? Porque el horario, sí, los funcionarios de casilla estarán llegando a las 7:30 de la mañana. A las 8 de la mañana ya deberán de tener todo acondicionado, listo para el efecto de que pueda iniciarse ya la instalación formal y la recepción ya de manifestaciones de voluntad de los ciudadanos. Y esto será hasta las 6 de la tarde, de manera que a las 6 de la tarde se cierra la votación. Si hay ciudadanos en fila, pues votará hasta el último que llegó justo a las 6 de la tarde. Vendrá la etapa del escrutinio y cómputo, realizarán el cómputo ahí de las manifestaciones de voluntad que fueron recibidas, armarán el paquete para que se vaya de regreso al Consejo Distrital, y ahí en el Consejo Distrital, con la participación de representantes de partidos políticos que se hayan acreditado, que han sido pocos los partidos que se han acreditado, hay una representación mayoritaria de Morena, del partido Morena, y ahí realizarán los funcionarios de casilla, ahí realizarán en el Consejo Distrital, sí, consejeros electorales, funcionarios electorales, ante la vista de estos representantes y de observadores electorales, realizarán el cómputo. Okay.
el cómputo de cada una de las casillas, de tal manera que ya al día siguiente tendremos los resultados nacionales, prácticamente al día siguiente por la tarde. ¿Va a haber ahí como un programa de resultados preliminares? Hay no de resultados preliminares, sino de conteo rápido. Conteo rápido. De manera que se escogió una muestra de casillas en todo el país, y a eso de las 10:30 de la noche del domingo saldrá a los medios el presidente del Consejo General, el doctor Lorenzo Córdoba, y dará a conocer cuáles fueron las tendencias sobre el tema de la revocación o sobre el tema de la continuidad hasta el final del mandato del presidente de los Estados Unidos mexicanos, y por supuesto los datos de la participación de la ciudadanía. Bien, pues una jornada similar a una elección, pero bueno, más pequeña, en donde pues van a participar todos los mexicanos. Pero hay que decirlo, está garantizada la boleta, la papeleta para cada una de las ciudadanas y ciudadanos del país, que son más de 92 millones de posibles electores, y también aquí en el estado de Jalisco, que son más de 6.200.000 ciudadanas y ciudadanos. Entonces está garantizado, y en ese sentido pues serán los votos contados por la propia ciudadanía, por nuestros propios vecinos, porque no hay que olvidar que el INE es eso, es una institución ciudadanizada, y los ciudadanos pues forman parte del INE. Bien, la página para que puedan buscar su casilla. La página es una falsedad lo que se dice de que se han escondido las casillas por parte del Instituto Nacional Electoral. Es un absurdo, es una falsedad. Pueden encontrar el domicilio de su casilla en la página del INE, pueden acudir a la página del INE, o pueden en Google, pueden anotar ubica tu casilla, y ahí encontrarán la app. Muy sencillo, simplemente anotarán el estado, Jalisco, y anotarán el número de sección que aparece ahí en su credencial para votar con fotografía, y surgirá de inmediato el domicilio donde les corresponde votar a los ciudadanos. Habrá 20 casillas especiales, una en cada uno de los distritos electorales, para aquellos ciudadanos que de verdad se justifique que voten fuera de su sección. Así que en el Instituto Nacional Electoral estamos ya listos para enfrentar esta jornada. Y la verdad es que esta jornada de revocación de mandato va muy bien, vamos trabajando, cuidando todos los detalles. Tan así que ya estamos entregando los paquetes a las ciudadanas y ciudadanos que serán funcionarios de casilla. Muy bien, delegado, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Búnker Informativo, darnos la invitación a todos los ciudadanos. Está abierta para que participen, si lo desean así, pues este próximo domingo ya, 10 de abril. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad, y un saludo al teleauditorio. Ahí estaremos al pendiente, por supuesto, de esta jornada que se lleva a cabo este domingo. Él es Carlos Manuel Rodríguez, delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. Y bueno, pues ya tiene la información, ya está ahí. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda este próximo domingo. Por lo pronto, hemos llegado a la parte final de su espacio favorito, donde hablamos de todo y para todo. Para todos, yo soy Janet Vázquez. Que pase un excelente miércoles.